Buenas tardes. Mantenemos nuestra política de comenzar puntualmente todas las sesiones. Me imagino que irán llegando paulatinamente aquí al auditorio. Vamos a tocar lo que corresponde a la presentación de los trabajos logísticos, los 4 ganadores que ya en su momento van a ser presentados. Cada expositor dispone de 20 minutos para hacernos conocer el trabajo que motivó tener la suerte de tenerlos con nosotros. Encargado de la sesión es el señor Alberto Ochoa. Alberto es coordinador de la Maestría de Ingeniería Industrial en la UNSA, acá en su casa, en la Universidad Nacional de San Agustín. Y por otro lado, no solamente coordinan la maestría, sino que también ellos tienen una especialidad, una mención en lo que corresponde a operaciones y logística. Sin más, te dejo, Alberto, a cargo. Listo, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes. De acuerdo a lo indicado por Jorge, en primer lugar quisiéramos recordarles, por favor, a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes, poder apagar su celular o ponerlo en modo de vibración. Asimismo, recordarles a algunos participantes que se tiene con el servicio de interpretación simultánea y en el caso de requerir un tipo de audífono, lo pueden solicitar en la mesa que está en la parte posterior. Asimismo, al final de las exposiciones, contamos con un periodo de tiempo para lo que significa algunas preguntas y obviamente la respuesta de parte de los expositores. Es importante solicitar los formularios para establecer las preguntas necesarias a las personas que están en esta sala. De acuerdo a lo coordinado, muy bien, con la corrección correspondiente, y como se ha indicado, cada expositor dispone de 20 minutos para dar a conocer su trabajo que ha presentado. Le rogamos siempre a los expositores ceñirse al tiempo establecido. El orden de las exposiciones es el siguiente. En primer lugar, va a exponer el señor Carlos Contreras el trabajo Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de Transportistas Mineros. El señor Carlos Contreras es superintendente de control de operaciones de la empresa Unión de Concreteras S.A. Es profesional especializado en logística y gestión de cadenas de suministros. Es una persona empática, innovadora, con facilidad para integrarse y liderar equipos de alto rendimiento, orientado a la consecución de objetivos empresariales. Él es ingeniero industrial, primer puesto de la Universidad Nacional de Ingeniería del año 2006. Tiene un MBA, es primer puesto en Centrum Católica 2010. Tiene nivel de inglés avanzado con especialización en operaciones y logística. Primer puesto en SAN 2004 en Supply Chain Management. Asimismo, ingresó a trabajar a Panamericana Silver el año 2003 y es presidente ejecutivo de la empresa. Entonces, el orden, reitero, empezando con el señor Carlos Contreras. Luego continuaremos con la señorita Claudia García, luego con la señorita Evelyn Serrano y posteriormente con la señorita Zuleida Paz. Cada vez que haga la presentación, en todo caso, daremos a conocer el currículum vitae de cada una de las personas que participan en este evento. Señor Carlos Contreras. Perfecto. A ver, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vengo a presentar un proyecto que se ha desarrollado pensando básicamente en el transportista minero y la interacción de este con la empresa minera. El proyecto o la propuesta se llama Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de Transportistas Mineros. Como el nombre es un poco largo, lo hemos acortado y lo vamos a llamar TrackMin, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo el índice que vamos a desarrollar, la situación actual, los objetivos. Vamos a pasar luego por la propuesta de solución, por el diseño del producto, la evaluación económica de esta propuesta para ver su viabilidad y finalmente mostrar un caso de éxito aplicado. La situación actual.
La situación actual es importante mencionar que el transporte es clave en cualquier giro de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite interconectar productor con distribuidor, proveedor con cliente, viceversa, inclusive justamente ayuda a que el producto llegue hacia el consumidor final, al cliente final o a la siguiente fase simplemente, ¿no? Es el que hace realidad el intercambio de bienes en la práctica y en la realidad que todos vivimos. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que se buscó? Se buscó recabar la información acerca de qué es lo que siente, qué es lo que percibe, cuáles son las expectativas de la empresa minera para con sus transportistas. En ese sentido, se entrevistó a 4 empresas mineras, a 4 reconocidas empresas mineras, de las cuales se tuvo la siguiente información. Que el aspecto que más valora la empresa minera de un transportista es la seguridad. Es decir, que no generen accidentes, de que cumplan los protocolos o los estándares solicitados por la empresa minera y evitar no solamente accidentes con respecto al personal propio transportista, sino obviamente con la comunidad. Otro punto importante, relevante, es que los indicadores que medimos de las unidades que transportan nuestro concentrado son el cumplimiento de la hoja de ruta, la puntualidad, la calidad y la cantidad de producto que se verifica, se determina a partir de mediciones, muestreos o al 100%, medición de la humedad, ¿no? Esto ya cuando el transporte llega a la refinería o cuando se va directamente hacia el puerto de embarque o hacia el lugar donde se va a enviar a la siguiente fase. Y finalmente, otro punto de interés de la minera es buscar evitar riesgos de derrames y contaminación por mala operación de choferes. Estos puntos de acá han sido extraídos, bueno, hay muchos puntos más, pero estos son los más relevantes y que quiero enfatizar porque sobre eso vamos a desarrollar la propuesta que viene a continuación. Pero eso por el lado de la minera. Y por el lado de la empresa transportista también se hizo entrevistas a 2 empresas transportistas para saber qué tal o cómo vienen ellos atendiendo a la empresa minera, cómo ellos son evaluados, cómo ellos son percibidos y la calidad del servicio que vienen ofreciendo. Entonces ellos indican que informan diariamente los indicadores de transporte tales como horas hombre, reportes de accidentabilidad, número de viajes, kilómetros recorridos, cantidades transportadas. Diariamente lo informan a su base, a la central. Se consolida la información y generalmente una vez al mes, al cierre del mes, envían esta información a la empresa minera, ¿no? Para que tengan el input de qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando, cómo se está trasladando. Y la empresa transportista también, ¿qué es lo que hace? Evalúa periódicamente a su personal, a los choferes, ¿no? Porque los premian en algunos casos, les ofrecen algunos incentivos, en algunos casos el incentivo es simplemente que sigan trabajando dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si la empresa transportista es bien calificada y da un buen servicio, los choferes, que están bajo la planilla de la empresa transportista, también se benefician con el buen servicio que dan al cliente final. Esa situación actual nos lleva a ver los siguientes puntos. Que hay especial interés de la empresa minera en lo que es seguridad, formalidad, certificaciones que deben contar la empresa de transportes. Siguiente, que se dispone de información parcial o disgregada para el manejo efectivo de indicadores. Efectivamente, lo que se quiere es monitorear los servicios de transporte, pero permanentemente, ¿no? Lo que actualmente se dispone en la mayoría de casos son tecnología GPS, pero hay muchos otros indicadores que deben ser evaluados y que el GPS no te lo va a ofrecer y no te lo va a ofrecer al 100%, una integración o una evaluación integral. Luego se dispone de información, clara orientación
en proyectos de responsabilidad social. Todo lo que tiene que ver con seguridad, medio ambiente, cuidado del medio ambiente, es algo que atrae a la empresa minera, porque justamente lo que quieren es evitar accidentes y poder dormir tranquilos sin la preocupación que puede haber un potencial evento que los puede involucrar, indirectamente podrían ser responsables. Luego, evaluación heterogénea de empresas transportistas de concentrado. Obviamente cada empresa minera tiene una forma de evaluar, pero lo hace a partir de la información que dispone. Lo que buscamos es darle toda la información posible de distintos puntos de vista, de distintos enfoques, para poder hacer una evaluación integral de la empresa transportista. Y finalmente, la empresa transportista hace una evaluación no estructurada del desempeño de los conductores a partir también de cierta información, que se maneja en Excel, hojas de cálculo, correos, cartas, ¿no? Cumplimiento de las hojas de ruta, digamos, el tema del consumo de combustible que puede haber tenido su unidad de transporte, el estado de las llantas, ¿no? O llantas siniestradas que pudo haber tenido la unidad. Todo eso va a la evaluación del chofer que maneja una unidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta? El objetivo integral, el objetivo macro, el objetivo general, es medir constante y continuamente al 100% y en tiempo real el trabajo y el performance de las empresas transportistas, sea ya empresa transportista en general o sea ya por cada una de las unidades de transporte, para poder incrementar las probabilidades de un servicio efectivo, correcto, ¿no? Reduciendo las probabilidades de accidentes o actos no deseados. Los objetivos específicos podríamos decir que es contar con información integral en tiempo real, minimizar las probabilidades de accidentes, asegurar una continua supervisión de las buenas prácticas de manejo y retroalimentar a los choferes. No solamente retroalimentación de la empresa transportista a los choferes para que sepan en qué deben mejorar, en qué deben hacer bien, dónde o quién hace mejor el trabajo para que el chofer transportista pueda aprender de ese, sino también retroalimentar la empresa minera, la empresa transportista, a partir de indicadores integrales. No solamente hablar desde un punto de vista muy acotado, sino hacer una evaluación integral. La propuesta de solución es desarrollar la herramienta de sistema de seguimiento, evaluación y control de empresas transportistas TrackMin, que se basa en ¿qué? Es una herramienta que se basa en tecnología, hardware y software. ¿Qué me va a permitir esto? Maximizar el seguimiento en línea de las unidades de transporte. Esta va a trabajar en base a indicadores cuantitativos, no percepciones, no muestras, sino información real que se va a almacenar en tablas, base de datos. Visualización de la información por la empresa minera y transportista en tiempo real. Y generar un ambiente sano de competitividad entre transportistas y entre choferes que pertenecen a una misma empresa de transporte. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Incremento de la productividad y eficiencia de los choferes, reducción de los costos de transporte y consumo de combustible, reducción de accidentes de tránsito y daño a terceros, e incremento en el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad, que es lo que le preocupa a la empresa minera, que fuera de sus instalaciones pueda pasar algo y que ellos no puedan tener el control. Diseño del producto. El producto trabaja con sensores, sensor de tolva, sensor de combustible, cámara, antena GPS, pantalla de logueo dentro de la cabina y TVG, un computador. Ese es el hardware. Asimismo, trabaja con software. El software que va a permitir poder registrar las observaciones de los choferes, indisciplinas, incumplimientos de procedimientos, que todas estén consolidadas y concentradas. Poder evaluar a los camiones en cuanto a orden y limpieza, práctica de las 5S, monitorear su abastecimiento de combustible, ya sea un grifo propio o un grifo de tercero, ¿no? Y poder configurar inclusive mis objetivos de acuerdo a cada una de las empresas transportistas. Entonces, de esta manera voy a tener una evaluación integral. Este es hardware y software. ¿Qué me van a ayudar? Primero, me va a ayudar a evaluar la operatividad,
principalmente por ciertos instrumentos, por el sensor de tolva, sensor de combustible. Me va a permitir evaluar la disciplina a partir de la pantalla de logueo. Cuando el chofer ingrese a trabajar, va a loguearse con huella digital dentro de la cabina del camión, cámara de seguridad, para en todo momento encontrar los sustentos para cualquier observación. Para lo que es seguridad, con las antenas GPS, con las cámaras de seguridad. Para lo que es la calidad del producto, los sensores de la tolva, si no le están metiendo agua, ¿no? Con el TBG que va a centralizar la información. Orden y limpieza, con los otros instrumentos que ahí se mencionan. Esto asistido también por el software. Entonces es una combinación de hardware y software. ¿En qué consiste? Consiste en tener una interfaz a través de una página web donde me va a permitir que monitorear resultados en tiempo real, la minera de las empresas transportistas y las empresas transportistas de cada uno de sus choferes, para producir estadísticas, resultados cuantitativos, ¿no? Y tener una calificación de cada uno de los choferes de cada una de las empresas transportistas. Y yo, a través de la tecnología móvil, poder ver mis resultados desde mi smartphone. Variedad de servicios, obviamente, busca cubrir esta propuesta desde aquellas empresas que solamente quieran monitorear ciertos indicadores, como operatividad, seguridad, hasta aquella que quiera monitorear todos los indicadores anteriormente descritos, ¿no? Que es un servicio Gold, ¿no? Que cubre todos los sensores, todo el equipamiento de la unidad de transporte. La evaluación económica que podemos ver acá, se ha tratado, como todo proyecto, a veces traer los beneficios y los resultados a números o a dinero puede resultar un poco complicado, pero tratamos de hacer una estimación. Entonces, en la estimación, ¿qué es lo que vemos? Que se estima reducir la frecuencia de accidentes en una tercera parte. Es decir, la prima de seguro por cada accidente también, bueno, se mantiene, pero la frecuencia va a ser menor, ¿no? Esto me da, por ejemplo, un resultado sobre una base de 280 camiones, una empresa promedio, estamos haciendo un supuesto, una empresa que tenga 280 camiones, que va a representar $5.35 por camión al mes de costo. Igualmente, me va a significar una reducción del consumo de combustible, porque voy a monitorear las buenas prácticas del chofer cada vez que maneja, cómo lo está haciendo, ¿no? Qué nivel de aceleración, los registros del tacómetro. Voy a tener una información al 100% de las prácticas de los choferes. Entonces acá esperamos tener una reducción del 5% en cuanto al consumo de combustible mensual, ¿no? Que representa $128 por camión. Siguiente, vamos a evitar esas diferencias e imprecisiones posibles que pueden haber entre la cantidad que sale del punto de origen y la cantidad que finalmente llega a destino, ¿no? Entonces vamos a través de los sensores que se van a instalar, eso va a significar un beneficio de $144 por camión, basado en el supuesto de que es un camión de concentrado de cobre, ¿no? 30 toneladas, se reduce la imprecisión en 4%, de 95 a 99%, y tenemos un beneficio de la cantidad transportada. Y finalmente, el personal que yo utilizo para poder hacer el seguimiento hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que yo utilizo? Personal que a través del GPS empieza a llamar y monitorear constantemente a los choferes dónde se ubican, qué es lo que puede haber estado pasando, alguna desviación a lo rutinario, ellos llaman y toman contacto. Entonces, de esta manera, ya la cantidad que yo tengo de personal destinado para monitorear las unidades desde un punto centralizado, ya no es necesario, sino se reduce al 50% este personal. Si son 6 personas monitoreando las 280 unidades, pasarán a ser 3 personas en total, ¿no? Porque la herramienta me permite coberturar todo al 100%. El beneficio anual que se percibiría es de $3.400 por camión al año, ¿no? Ahora bien, como todo, también requiere una inversión inicial por el equipamiento que se estima
$3.500 por los sensores colocados, por cada camión, y un costo operativo mensual. Costo del software, la plataforma, la web que te va a permitir tener reportes en línea, te va a permitir conocer el diagnóstico de cada uno de los camiones y cada una de las empresas transportistas, lo voy a tener ahí. El mantenimiento de los sensores, lo que me va a significar $70 por camión al mes, ¿no? Al año ya podemos multiplicarlo por 12 y obtenemos un número. Finalmente, el flujo económico, con una tasa de descuento al 15%, tenemos que el BAN es de $5.128 proyectado a 5 años, el TIR 68% y la inversión se recupera en poco más de un año y la tercera parte, ¿no? O sea, durante el segundo año se recupera esta inversión. Esto para la empresa minera. Si bien es cierto, estamos extrapolando un modelo que ya existe en otra industria, en la industria concretera. En la industria concretera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos indicadores de evaluación a nuestros choferes. Los choferes se les mide igual por rendimiento, compromiso, seguridad, calidad y orden y limpieza, las prácticas de las 5S. Adicionalmente, cada uno de estos aspectos le corresponde indicadores cuantitativos, que gracias a los sensores, al hardware y al software, se va a obtener la información. Tenemos acá los nombres de los conductores, tenemos acá la cantidad de viajes en el periodo de tiempo que yo quiero consultar, tengo acá los 5 criterios de evaluación de mis choferes que me generan un puntaje total y una evaluación, digamos, al término del periodo que yo estoy ingresando, para poder verificar sus desempeños. Pero no el desempeño solamente sobre el punto de vista operativo, sino desempeño sobre el punto de vista de la disciplina, de la seguridad, cómo cuida el producto, cómo cuida la máquina, si para constantemente, si maneja su unidad él, cumple las horas máximas de manejo, etc. A partir de esta información, se hacen reconocimientos mensuales a los choferes, lo que promueve y genera un buen ambiente de trabajo, un sano ambiente de competitividad. Los resultados que se han conseguido finalmente es mejora en el control y consumo de combustible. Podrán ver ahí cómo se vio la reducción del consumo de combustible. Este es galones por hora, la unidad de medida es galones por hora, de manera sostenida una vez que se implementa estos sistemas que cubren el 100% de la operación. ¿Qué más se obtiene? Reducción de actos contra la calidad del producto. Se adicionaba agua al producto, lo cual iba contra la calidad del mismo, y a través de estos sensores, que inclusive reconocen qué es lo que se le está adicionando al producto, podemos ver una tendencia a la baja de estos actos indebidos. Choferes con incumplimiento de procedimiento, también se tiene una reducción significativa una vez que se implementó esta herramienta. Seguimiento a las vueltas diarias promedio. Lo que quiero es que un chofer me dé más vueltas o que sea más eficiente en el uso del tiempo. Se marca una tendencia positiva de mayor productividad. Y el monitoreo de las incidencias e indisciplinas. Esto no se ha reducido al 100%, pero se ve un control en este proceso. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Recordarles que el orden de las exposiciones fue en base a un sorteo. Siempre en todo lugar, cuando van los caballeros acompañados de damas, siempre decimos primero a las damas, pero el sorteo el día de hoy empezamos con un varón. Entonces, también otro aspecto importante a resaltar es de que contamos con 3 damas en este encuentro logístico que también han logrado una muy buena presentación de los trabajos y lo vamos a ver ahora y son ganadoras. Creo que es importante resaltar la participación de las mujeres y las damas y queda claramente resaltado de que cada vez los varones tenemos que preocuparnos por alcanzar un nivel de competitividad
para estar a la par con las damas, ¿sí? Pasa algo extraño, como le comentaba Jorge, en la Escuela de Ingeniería Industrial acá de la UNSA, de los últimos años, de 40 alumnos en promedio, 10 o 11 son varones y las demás son damas. Por lo menos eso viene sucediendo en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNSA en Ingeniería Industrial. Sin más preámbulos, vamos a presentar a la ingeniera Claudia García. Ella es ingeniera industrial, egresada de la Universidad Católica Santa María, con certificación en Lean Six Sigma Black Belt por el Tecnológico de Monterrey, especializada en gerencia de proyectos por ESAN y sistemas integrados de gestión. Cuenta con experiencia en áreas de logística y gestión de procesos en empresas líderes del sector minero y público. Desarrolló un proyecto para optimizar la gestión de combustible en compañía minera Antamina con un significado ahorro en costos. Entonces los dejo a todos ustedes con la ingeniera Claudia García con el trabajo Gestión esbelta del combustible en operaciones mineras. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar frente a ustedes. Agradezco a la organización de Encuentro Logístico de Perumín por la oportunidad y a las personas que me permitieron desarrollar el proyecto base de este estudio. Mi respeto y admiración para ustedes. Hoy vine aquí para contarles sobre la historia de un proceso que nos han hecho creer que es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque se desarrolla en un entorno inhóspito. Lo que busco con esta presentación es generar un cambio radical en la idea que tenemos sobre gestión de combustible, porque su mejora implica transformación del proceso desde nuestras operaciones hacia los proveedores. Esta es la agenda que manejaremos. El presente estudio tiene como base el proyecto desarrollado para una empresa minera titulado Reducción de los abastecimientos no conformes para una empresa minera, que se desarrolló bajo el enfoque Lean Six Sigma, respetando las 5 etapas del proceso de MAIC, utilizando herramientas de Lean Manufacturing y Six Sigma, en la cual hemos incorporado lecciones aprendidas, así como aplicación de modelos de riesgo, tecnologías de la información, uso de Big Data. Bueno, en esta ocasión se ha definido 2 métricas de control: el porcentaje de abastecimientos no conformes y los galones sobreabastecidos. El entendimiento de estas 2 métricas de manera estadística me ha permitido entender qué variables del proceso debería yo atacar para causar un gran impacto en el problema. Y estas son, para el porcentaje de abastecimientos no conformes, son las unidades abastecidas, el tipo de control por tipo de unidad, la estación de servicio y el centro de costo. Y para los galones sobreabastecidos son las unidades abastecidas y las estaciones de servicio. ¿Qué entendemos por una no conformidad o un abastecimiento no conforme? Bueno, es todo aquel abastecimiento en el cual se cumple algo de lo siguiente: la unidad al momento de abastecer no ha sido identificada, o ocurre un sobreabastecimiento, es decir, se abastece por sobre la capacidad del tanque físico, lo cual repercute negativamente contra los costos. Adicional a ello, se registran datos que no están de acuerdo a las características del vehículo. Este tipo de problemas es importante porque nos imposibilitan darle seguimiento al rendimiento de las unidades y, lo que es peor aún, hacernos cargo de los galones sobreabastecidos, que al final se convierten en galones perdidos porque no hay forma de darle seguimiento. Bueno, en la etapa de definir, inicialmente se analizó que de 1.568 abastecimientos semanales en promedio, 951 abastecimientos tenían por lo menos un tipo de observación. Esto significa que es el 60% del total de abastecimientos, que hace que el proceso esté fuera de control y no esté controlado. Pero este tipo de problemas es algo que ocurre a lo largo de todo el proceso. Para el estudio se desarrolló un análisis de la cadena de valor
de la empresa minera. ¿Para qué? Para comprender el comportamiento de los costos en relación al combustible, viendo que las operaciones mina, concentradora y comercial y tráfico, que son procesos core del negocio, son los que consumen mayor combustible. Del mismo modo está la gerencia de proyectos y mantenimiento. De acuerdo a este análisis, hemos podido determinar cuáles son las características críticas para que el proceso sea de calidad. En este caso, son el porcentaje de abastecimientos no conformes y los galones sobreabastecidos. Del mismo modo, este análisis nos ha permitido definir criterios para su evaluación. En cuanto al impacto económico, a la política de negocio, el análisis de qué es lo que necesitan nuestros clientes y la factibilidad en cuanto a la implementación en relación al tiempo y costo. Los resultados del proyecto inicial muestran que inicialmente obtuvimos un beneficio económico anual de $226,000. Inicialmente nuestro proceso se desempeñaba aquí, en promedio 60% del total de abastecimientos. Lo que hicimos fue reducirlo a 14%. Con respecto a los galones sobreabastecidos, teníamos que 1.761 galones semanales eran sobreabastecidos. Después de la implementación del sistema, lo redujimos a 63 galones. Este es un problema que se pudo medir, pero después me di cuenta de que todas las causas potenciales del problema las podía representar como un iceberg. A pesar de todos los esfuerzos, nosotros solo estábamos atacando la parte visible del iceberg. Y el gran problema se estaba concentrando en la base, en algo que no podemos controlar solo con un sistema informático de control de combustible, que muchas veces solamente es informativo más que restrictivo. ¿Qué es lo que requiere una gestión lean o gestión esbelta de combustible? Requiere que no solo usemos tecnología, sino apliquemos un sistema de gestión que vincule los esfuerzos de mejora con los objetivos del negocio y las necesidades del cliente. Se requiere impulsar un cambio en la cultura de la empresa y la idea de que el proveedor de combustible definitivamente pueda controlar mejor que nosotros el combustible por el que pagamos, tenemos que desecharla. Para ello, desarrollé propuestas de valor, las cuales están clasificadas por etapa. Para la etapa de registro de unidades, entendí que no podía controlar algo que no podía medir. Para ello, desarrollé un catastro vehicular, el cual consistía en... Bueno, lo que se hizo fue un trabajo de campo en el cual nos encargamos de catastrar todas las unidades que se encontraban en mina, sus características y estandarizarlas con base a sus fichas técnicas, al trabajo que realizaba y al conocimiento de personal experto. Inicialmente, nosotros catastramos 470 unidades para el periodo 1. Un periodo posterior, nosotros teníamos 1.856 unidades. Eso quiere decir que el sistema progresó un 294%. Posterior a ello, estandarizamos y automatizamos en el sistema de combustible las características de las unidades en cuanto a capacidad de tanque, tipo de control y la estación de servicio más adecuada por unidad. Así como también desarrollamos una asignación de código, la cual utilizó la herramienta Six Sigma, diseño de experimentos con un factor, sobre la cual diseñamos el mejor código que pueda permitirnos reducir estos abastecimientos, el cual, con el código propuesto, observamos que el porcentaje de abastecimientos no conformes se reducía a 7.91% para equipos auxiliares. Del mismo modo, una propuesta de valor fue crear un sistema de combustible online. ¿Qué pasaba? Lo diseñamos en base al
teoría de restricciones. ¿Cuál era nuestra restricción? El personal encargado de combustible, por lo general, es el supervisor de logística. ¿Qué pasa con el supervisor de logística? La cantidad de solicitudes al día es bastante. Entonces, ¿qué obtenemos con ello? Obtenemos que esta persona se recargue de trabajo y podemos generar un costo de hora extra trabajado. ¿Qué es lo que buscamos con este sistema de combustible? Que todas las personas, los operadores de contrato y los usuarios, se hagan cargo de sus responsabilidades. Esta plataforma puede estar online y se puede registrar en cualquier parte sin necesidad de estar en la operación. Del mismo modo, se propone el uso de tecnología RSA, que son los llaveros que cambian de códigos, como los que nos dan en los bancos. Este tipo de tecnología sirve como un mitigador para los llaveros que usan códigos, los cuales están expuestos al riesgo de que puedan ser fotocopiados, o a los vales manuales, que pueden ser simplemente no reales. Para la etapa de abastecimiento de combustible, nosotros consideré importante el uso y generación de incidencias. ¿Por qué? Porque a partir de ellas puedo determinar patrones en el comportamiento de los usuarios. Uno de ellos es por dato de control erróneo. ¿Qué significa dato de control erróneo? Que cuando las personas van a abastecerse de combustible, en muchos casos no se tienen anillos, que bueno, al final solo son informativos porque se puede adaptar el sistema para que lo sea. Entonces, ¿qué pasa cuando repetitivamente una persona nos da el kilometraje erróneo? Significa que algo malo está pasando ahí. Eso es algo que se debe analizar. Otro tipo de propuesta de valor es la restricción de combustible por capacidad de tanque. Se debe entender que una persona no puede ir a solicitar más combustible del que necesita. Este es el sistema desarrollado, el cual apenas llegaba a su capacidad de tanque máxima, el flujo de combustible se cortaba. Otra restricción también está relacionada a la cantidad de visitas al día. Esto puede ser adecuado de acuerdo a la naturaleza de la operación. Claro está que los camiones fábrica no solo van a abastecer 1 o 2 veces al día, sino puede que abastezcan 4 o 5, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo diseñamos para que camionetas, equipos livianos y equipos auxiliares puedan abastecer máximo 1 o 2 veces por día. Otro tipo de restricción que usamos fue la estación de servicio. Es imposible que un camión o un equipo auxiliar vaya a una estación de servicio, ¿no creen? Entonces, pasaba en nuestros registros. Tenemos que entender, va la siguiente propuesta de valor, que está relacionada al medio de recepción de combustible sin identificación, que los equipos auxiliares y los equipos pesados representan un 90% del total de combustible. Entonces, ¿qué pasa? Estas unidades, por lo general, son abastecidas por cisternas que tienen un horario y una ruta. Entonces, no van a necesitar combustible y van a necesitar dónde almacenarlo, pero por la seguridad de la operación y las personas y el medio ambiente necesitamos crear fichas técnicas para estos medios de recepción. Para la etapa 4 de las propuestas de valor, he propuesto diseñar un diseño de experimentos de un factor para generar los ratios de rendimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunas fichas técnicas podemos encontrar los ratios de rendimiento de las unidades, pero estos ratios de rendimiento han sido encontrados en base a escenarios controlados. La operación minera está expuesta a climas extremos y definitivamente las pistas no están asfaltadas. Además, se ve afectado por muchos otros factores. Lo que nosotros necesitamos es generar ratios de rendimiento de acuerdo a esta realidad. Una propuesta para no gastar tanto dinero en inspecciones es generar modelos de riesgo y perfiles de riesgo por unidad y por solicitante, similar a lo que hace SUNAT con los contribuyentes, y de acuerdo a ello enfocar sus más grandes
actividades de control a los perfiles más riesgosos. A partir de ello, de los modelos de riesgo y el análisis estadístico con el cual hemos entendido el proceso, se propone crear un reporte utilizando Big Data, la herramienta de Machine Learning. ¿Para qué? La cual va a poder ser consumida en la plataforma del sistema, para que el operador de contrato pueda ver, al momento de ingresar una unidad, pueda ver qué tan riesgoso es esta unidad y qué tipo de control es el más adecuado para ellos. Para la etapa 4, sobre la gestión de estaciones de servicio, pasaba que como Lean Six Sigma Black Belt me pedían evaluar el sistema de medición en base a la prueba de repetibilidad y reproducibilidad. ¿Para qué? Para ver si las estaciones de servicio se encontraban calibradas. De por sí las estaciones de servicio se calibran cada 6 meses por requerimiento legal. Al correr las pruebas con serafines de 5 galones, las pruebas fueron inconsistentes. Este tipo de pruebas no se corren normalmente en las operaciones mineras y eso ocasiona de que definitivamente el proveedor de combustible nos esté cobrando algo más de lo que corresponde. Otro tipo de problema también es que en las operaciones mineras existe el riesgo del dolo de combustible. Y el principal problema es cómo probamos la propiedad del combustible para saber que es un delito. ¿Qué se propone entonces? Se propone utilizar un aditivo diferenciador del combustible despachado en mina, el cual puede ser un color o puede ser un aditivo que corra las pruebas tipo antidoping, las cuales sí se encuentran en el mercado. Pueden ser adquiridos en el mercado nacional o por importación, o pueden ser desarrollados por universidades o convenio con laboratorios. Y otra propuesta de valor importante es la utilización de drones para la inspección de rutas de abastecimiento. Por lo general, en las mineras contamos con 2 o 3 estaciones de servicio. La mayor cantidad de combustible se va repartida en cisternas de reparto en campo. Y por la cantidad de personal que nosotros tenemos, no podemos ir atrás de cada cisterna, pero sí podemos utilizar el uso de la tecnología para corroborar que el proceso se esté diseñando de manera correcta. Este es un aporte que puedo hacerle a ustedes y sería muy interesante poder compartir los ratios de rendimiento entre las diversas operaciones mineras. Podríamos aplicar benchmarking y podríamos con eso identificar ratios de rendimiento reales entre nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Con las felicitaciones correspondientes a nuestros 2 primeros expositores, continuamos con la señorita Evelyn Serrano, quien es jefe corporativo de almacenes y inventarios de la empresa Milpo. Es máster en Administración de Centrum Católica, economista con especialidad en finanzas en ESAN, economista de carrera con 18 años de experiencia en logística. Se ha desempeñado como gerente de negocios de minería, energía, gas y petróleo y actualmente es jefe corporativo de almacenes e inventarios en Milpo. La señorita Evelyn Serrano va a presentar el trabajo Tercerización de gestión de almacenes y traslados. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Este tipo de eventos nos permite mostrar aquellos proyectos o prácticas que ya algunas empresas mineras están haciendo y que puede ser aprovechado también por la mediana y pequeña minería, ¿no? Este proyecto consiste en un proyecto de tercerización de almacenes y se realiza en base a un problema que teníamos, que era en principio, teníamos almacenes de 11.000 metros cuadrados, teníamos escasos recursos y activos para bajar la carga,
Por ejemplo, es difícil que una empresa minera cuente con stacker, con montacargas de diferentes medidas para bajar diversos tipos de cargas que recibimos en los almacenes. No existían sistemas de información adecuados tampoco para una trazabilidad de toda la carga. Entonces, el proyecto que empezamos se trabajó entre una empresa minera y un operador logístico y consistió básicamente, y el objetivo, digamos, vamos a explicarlo acá. Teníamos problemas con nuestros proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el proveedor llegaba, la carga no se ingresaba a los sistemas de información, sino hasta que llegara a la unidad minera. Entonces, imagínense el periodo de plazo de pago que teníamos con los proveedores, ¿correcto? El segundo problema era que teníamos almacenes en tránsito, ¿correcto? Las cargas, como les decía, no eran revisadas en ese momento y tampoco se cargaban a un sistema de información. Teníamos transportes cuyas unidades no estaban homologadas para lo que requería la unidad minera y tampoco existía una consolidación adecuada en indicadores de gestión de transportes. Y el último problema era que la unidad minera, digamos, no tenía conocimiento de dónde estaba la orden de compra de los materiales que solicitaban. Entonces, teníamos demora en el ingreso, por ende, podíamos generar algunas roturas de stock, entre comillas, porque la carga podía estar en tránsito, pero el usuario final no la veía, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era la problemática que teníamos? Era una deficiencia en el uso de los recursos y en la gestión de almacenamiento y traslado de carga a las diferentes unidades mineras, generando reclamos por parte de todos los involucrados. No teníamos una cadena eficiente o un sistema de gestión eficiente. Nuestro objetivo general era mejorar la gestión de cadena de suministros, de manera que ésta sea eficiente mediante un proceso de tercerización que permita liberar esfuerzos y dedicarnos al core del negocio, ¿no? Miren, este proyecto quizá muchas empresas, la gran minería, ya lo hace, ¿no? Tiene ciertos procesos de integración hasta cierto punto. La diferenciación de este proyecto es que la integración fue un poco más allá, en intercambio de información tanto de la empresa minera como del operador logístico, cosa que no hay y que hasta ahora, yo por la experiencia que tengo en el mercado, la gran minería se integra hasta cierto punto, ¿no? Pero no llega a integrarse totalmente. Y esto realmente se desaprovecha cierta información y duplicidad de trabajo en las empresas, que lo que buscamos ahorita y todos es un tema de ahorros, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron nuestros objetivos específicos? Eficiente uso de los recursos de infraestructura. Imagínense, teníamos 11.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento y ahorita solamente ocupamos 1.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, es lo que necesitamos. Eficiencia en tiempos, que generan ahorros, mantener una buena gestión con los proveedores usuarios y evitar reclamos y devoluciones. Como les decía, la carga que llegaba a nuestro almacén no se revisaba inmediatamente, se revisaba cuando llegaba recién a la unidad minera. Por ende, si en mina abrían el material o el bulto recibido y no era la carga correcta, existía una devolución, por ende, más atrasos en el pago al proveedor. La situación inicial era que nosotros trabajábamos con un sistema, un MRP, teníamos solicitudes de compra que llegaban al área de compras, se generaban estas solicitudes de compra llegaban al proveedor, posteriormente se recibía en ATE, como les decía, sin una consolidación, sin una verificación de la carga, no existía una buena consolidación de materiales, transportistas no homologados, sin una buena consolidación, ¿no? Y devoluciones de carga. ¿Qué problemas teníamos? Era una falta de trazabilidad de la carga e indicadores de gestión, disponibilidad de los materiales, como les decía, podíamos generar una especie de roturas de stock, ¿no? Y digo una especie porque puede ser que la carga esté en el almacén de tránsito, esté en la unidad de transporte, ¿no? Pero el usuario final, quien requería el material, no veía dónde estaba la carga.
problemas con los proveedores, como les digo, por el proceso de pagos y demora de la recepción en los almacenes. El almacén en tránsito con recursos escasos, ¿no? Espacios subutilizados, carga deteriorada por falta de un embalaje adecuado. Los proveedores entregaban la carga en nuestro almacén, se encontraba en ATE anteriormente, pero no había una revisión y por ende la carga en el transporte podía sufrir ciertos daños, deterioros, llegaban a mina ya en mal estado. Imagínense, el proveedor todavía no había tenido una recepción de la carga, por ende generaba un mayor trabajo y esfuerzo de todos los encargados del almacén y también de proveedores. Otros problemas que teníamos, y esto es importante, es que cuando la empresa minera tiene un almacén, tiene que adecuarse a todas las regulaciones, ¿correcto? Tiene que tener certificaciones, ISO 18000, etcétera. Tiene además costos de capacitación de su personal, tanto para manejar materiales peligrosos, materiales controlados, etcétera. Este costo, digamos, estaba siendo asumido por la empresa minera, pero se traslada al operador, quien ya cuenta con todas las certificaciones, con todas las regulaciones, con el personal ya capacitado, porque no atiende a una sola empresa minera, sino atiende a varias empresas mineras. Con los transportistas, acá teníamos un problema y este punto lo quiero resaltar porque es justamente lo que no se ha llegado a una integración con las empresas, con la gran minería. Y es que es el costo del transporte. En el costo del flete, normalmente las empresas mineras consideran el costo del material en base a una orden de compra, ¿correcto? Pero existen costos involucrados que es el costo de transporte. Con este proyecto lo que se logró es que dos cosas. En primer lugar, que cuando el operador logístico ya nos envía una unidad, en forma automática se genera el pago al proveedor, ¿correcto? Porque ya existe un acuerdo de precios de fletes. Pero también, como existe un flete o una unidad de transporte que lleva diferentes órdenes de compra, este flete se divide entre el costo del valor del material. Entonces tengo un costo del material mucho más exacto, pero con información retroactiva, es decir, el operador me migra información a mis sistemas, ¿no? Entonces no hay una duplicidad de trabajo entre ambas empresas. Como les decía, teníamos problemas por falta de homologación de transportistas y falta de un seguimiento o trazabilidad del transporte, ¿no? Facturación ineficiente también por parte del transportista. La unidad minera, los problemas que le generábamos era demoras en el ingreso a mina por la revisión y conteo de toda la carga y por las devoluciones de las cargas que no se revisaban en el almacén inicial. El proceso de mejora fue un proceso que se hizo de manera integrada con el operador. Y acá también hay un tema por resaltar, yo he venido escuchando en algunas exposiciones el tema de la empresa minera y el tercero, ¿no? Que siempre es la empresa minera, además la gran minería no abre mucho la información y esto es verdad, ¿no? O sea, muchas veces se le exige a un proveedor mucho servicio, pero no te da toda la información para que tú puedas darle un mejor servicio. Y acá sí se hizo un trabajo muy grande que duró cerca de 6 meses, en la cual se tuvieron que abrir todos los procesos y conocer los procesos de la empresa minera, ¿no? El proceso de mejora, como les comenté, es un proceso de integración vía web service, en la cual hay un intercambio de información. La empresa minera recibe al detalle las órdenes de compra que coloca la empresa minera y este almacén revisa esas órdenes de compra y hace un ingreso de la información en sus sistemas que vía web service migra al sistema de la empresa minera. Y existe retroalimentación de información de ambas empresas. Entonces, hubo toda una revisión de flujos y procesos y un cambio en los procedimientos. Y establecimientos, además, lógico, esto nos permite con un sistema ya de información
digamos, de intercambio de información nos permite mantener indicadores de gestión que antes no teníamos, ¿no? En la situación mejorada, el sistema migra información al operador logístico y de esta forma, vía SAP, que es el sistema que usamos, enviamos órdenes de compra a nuestros proveedores y estos llevan la carga al operador logístico. Acá hay otra ventaja que se puede tener. ¿Cuál es? Que un operador logístico recibe carga de diferentes empresas mineras. Entonces es un poder también de poder negociar mejores fletes en el traslado, porque ese operador no lleva carga para una sola empresa minera, sino para varias. Mejor consolidación de los materiales. ¿Por qué? Porque existe un indicador que el operador debe cumplir en un tonelaje por unidad mínimo. Transportistas homologados. Y homologados me refiero a que cumplan las condiciones de seguridad que exige la mina sobre todo. El transporte de materiales y ya existen devoluciones de carga, pero carga que ya ha sido, digamos, por A o B, no cumple alguna parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido con esto? En principio, integración de los sistemas de información, una trazabilidad de las órdenes de compra, recursos y equipos adecuados de acuerdo al tipo de carga. Ya no es necesario que la empresa minera invierta en diferentes tipos de equipos, sino aprovechar los otros recursos que ya el operador cuenta. Optimización de los espacios de almacenamiento. Como les dije, teníamos ahí un costo de oportunidad muy fuerte, porque de tener un almacén de 11.000 metros cuadrados a necesitar solamente 1.000, hay espacios subutilizados y el precio del terreno ahora en Lima, sabemos, es muy caro, ¿no? Opciones de la optimización de las entregas de proveedores y segregación de los materiales. No segregación porque sabemos que en una unidad no pueden ir diferentes tipos de carga, ¿no? Y tampoco almacenarse. Los beneficios fue una carga asegurada y unidades de transporte homologadas, costos logísticos por material, conocimiento del costo logístico por material, sé con ello cuánto me cuesta trasladar un material hasta cada unidad minera, ahorros en tiempos del personal de almacenes en mina, se evitan las devoluciones y utilización, como les decía, de indicadores de gestión y mejor relación con los involucrados. El beneficio fue ahorros de costos de oportunidad en tener un almacén sin ocupación, mejor consolidación de la carga. Esto nos permitió obtener un ahorro del 5% más o menos, disminución de las cooperaciones en el almacén en 12% y no existen pérdidas de inventario por ajustes. Normalmente las empresas mineras tenemos que hacer un inventario a fin de cada año, que siempre no hay un ERI exacto, no se logra un ERI del 100%. Entonces, esto repercute directamente a los costos de la empresa minera y de esta forma, bueno, ya cualquier pérdida de inventario pasa al operador logístico y ya no se queda en la unidad minera. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Yo espero que esto les pueda aprovechar, sobre todo a aquellas empresas que todavía no se atreven a hacer un proceso de terciarización, a la mediana y pequeña minería sobre todo. Gracias. A continuación se va a presentar el cuarto trabajo, no sin antes mencionar que para la elección de los trabajos ganadores hubo un comité integrado por profesionales de diferentes empresas y también de algunas universidades para darle el punto de vista académico. Como se había resaltado, tenemos 3 damas que han sido ganadoras de este encuentro logístico. Y lo otro que también hay que resaltar, que tenemos 2 trabajos de instituciones y empresas respectivamente que son de Arequipa. No sé si en los integrantes de la comisión evaluadora haya pesado la localía y esperemos, sí, más bien, que para el 5 de octubre, que juega nuestra selección nacional, la localía en Argentina, en la Bombonera, no pese tanto, ¿no es cierto? Muy bien. A continuación,
Vamos a escuchar la exposición de la señorita Zuleida Paza Rondón, ella es superintendente de ventas de Sociedad Minera Cerro Verde. Es máster en Business Administration and Supply Chain Management de Eastern Michigan University, Estados Unidos, perteneciente al Phi Kappa Phi Honor Society, superintendente de ventas en Sociedad Minera Cerro Verde. Ha laborado en el área logística por un espacio de 18 años y también en la parte de comercialización de minerales en la industria minera en empresas como Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Antapacay, Xstrata Cooper Sudamérica, en sus operaciones de Perú, Chile y Argentina. Entonces los dejo a ustedes con la señorita Zuleida Paza Rondón, quien va a exponer el tema optimización del transporte y transporte multimodal en Sociedad Minera Cerro Verde. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer al Encuentro Logístico por el premio que nos han otorgado en Sociedad Minera Cerro Verde por el tema de la optimización del transporte. Y hoy justamente queremos compartir con ustedes la optimización del modelo de transporte que tenemos con la ampliación de nuestras operaciones en Cerro Verde. Básicamente lo que vamos a presentar nosotros es el modelo de transporte, la infraestructura implementada, los beneficios, los beneficiarios y las conclusiones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Cerro Verde allá por el 2010? Cerro Verde planifica la ampliación de sus operaciones para incrementar el procesamiento de minerales de 120.000 toneladas a 320.000 toneladas con la construcción de una nueva planta concentradora de cobre, cuya producción se incrementaría a 2 millones de toneladas, ¿no? El transporte que manejábamos en esa época básicamente se basaba en un modelo de 15 camiones que llevaban 2 containers o ollas, como generalmente lo escucha la gente, de 14.24 toneladas por container, que hacían 6 viajes diarios al día, desde la mina hasta la estación de transferencia La Joya y de ahí transporte férreo desde La Joya hasta el puerto de Matarani. El proyecto, la ampliación no solamente incluyó la construcción de una segunda planta concentradora, sino también obras varias que necesitaba la operación como mejora en general. Teníamos, por ejemplo, la ampliación de mina, plataformas de lixiviación, mejoras en la concentradora 1, la reubicación de diferentes componentes, construcción de instalaciones auxiliares y complementarias, una planta de tratamiento de aguas hervidas para la ciudad de Arequipa, que justamente lo hemos presentado en el foro empresarial esta mañana, con todo lo que tiene que ver con el círculo virtuoso del agua, y que también cuyas aguas nos sirven a nosotros para la operación de la unidad expandida. Y por último, la inversión también incluyó la construcción de una carretera privada dedicada exclusivamente para concentrados. Finalmente, en septiembre del 2015, Cerro Verde arranca las operaciones de la planta de concentrado de cobre más grande del mundo, duplicando así nuestra producción. Si tenemos eso, entonces, ¿cuál fue el nuevo reto para nosotros como Cerro Verde allá en el 2010 con todos estos planes? Básicamente, estar listos antes de septiembre del 2015 para transportar el doble de nuestra producción de una manera eficiente, de una manera segura y sobre todo cumpliendo todos nuestros compromisos comerciales. ¿Qué se hizo con anticipación? Teníamos toda una meta para el 2015 desde el 2010. Primero que nada, nosotros ya contábamos con una operación y con un transporte, como ya lo había mencionado. Teníamos que optimizar el transporte existente, el transporte bimodal existente. Había que rediseñarlo, había que modernizarlo y había que hacerlo mucho más eficiente. Teníamos que negociar contratos a largo plazo con socios estratégicos, sobre todo que permitan un transporte y un embarque a mayor escala. Había que focalizarse en la empresa de transporte y en la empresa de puertos. Desarrollar también nuevas tecnologías para el diseño de los equipos de transporte.
¿Qué necesitábamos? Necesitábamos incrementar la capacidad de transporte. Necesitábamos utilizar las sinergias que ya existían con la operación anterior, la optimización de recursos, pero sobre todo teníamos que seguir cumpliendo con las normas de seguridad que teníamos en Cerro Verde y con las normas de medio ambiente. Había que hacer definitivamente inversión en una infraestructura necesaria y había que desarrollar alianzas estratégicas, sobre todo con otras unidades mineras del sur del país. En la mañana vimos una presentación también del transporte de las Bambas, con estas unidades mineras del sur del país y con el concesionario del puerto. ¿Para qué? Para poder construir un nuevo puerto dedicado solamente al embarque de concentrados, dada la poca capacidad que se tenía con el muelle anterior. ¿Cuál es el modelo de transporte entonces que utilizamos ahora con Cerro Verde? Es un transporte bimodal, básicamente. Utilizamos dos medios de transporte en forma continua, donde vamos con camiones articulados desde la planta en Arequipa hasta la estación de transferencia La Joya, y desde la estación de transferencia La Joya nos vamos vía férrea hasta el puerto de Matarani. A través de nuestro contratista nosotros utilizamos última tecnología en lo que es el transporte. Todos nuestros tractocamiones son únicos en el Perú y tienen la caja 100% automática y electrónica. ¿Qué beneficio nos otorga esto? Que le permite a un motor chico multiplicar su fuerza de acuerdo a lo que el vehículo necesite. Todos nuestros semirremolques han sido diseñados y fabricados en el Perú y estos cuentan con un sistema automático TBS que además del sistema de frenos, cuentan con un sistema antivuelco automático que permite que estabilizar a la unidad en caso lo necesite en forma automática. Son tractocamiones que jalan 2 semirremolques cada uno. Esta fuerza y estabilidad del vehículo nos permite transportar 85 toneladas netas de concentrado de cobre por unidad y 125 toneladas brutas, ¿no? Lo cual hace que incremente la seguridad en nuestro transporte. En este caso, no es necesario utilizar 2 tractos para jalar la misma cantidad de carga, como generalmente se podría hacer en una carretera pública. El modelo que nosotros estamos presentando nos permite la optimización del transporte, básicamente porque estamos transportando mayor cantidad de concentrado, haciendo más viajes con menos unidades, lo cual ha representado para nosotros una menor inversión, y utilizando sinergias con la operación anterior y también la optimización de recursos. A la par, este manejo de este tipo de transporte nos ha ayudado a optimizar los viajes férreos. Tenemos una mayor alimentación del tren, que permite también que hayamos pasado de mover 3 a 4 trenes por día a 6 a 7 trenes por día, desde 2.700 toneladas que transportábamos antes a mover 5.600 toneladas día. El diseño para la unidad de expansión básicamente ha incluido solamente 12 tractocamiones con 12 remolques cada uno. Toda esta unidad completa transporta 6 contenedores de 14.25 toneladas cada uno, haciendo un total de 85 toneladas por camión versus 28 toneladas que movíamos con el modelo anterior. Y también ha habido un cambio en el tema de los turnos. Antes manejábamos turnos de 12 horas para los conductores en la parte terrestre y ahora hemos implementado un sistema a través del contratista de 8 horas de turno. Las plataformas de nuestros camiones también entran dentro de la parte de sinergias, porque, como mencioné, ya contábamos con una operación y todas las plataformas, tanto de camiones como trenes, han sido diseñadas exclusivamente para que el apoyo de este container sea el más adecuado para tener un transporte seguro, ¿no? ¿Cuánto nos demoramos nosotros en cargar un camión de 6 ollas? 14 minutos por camión. ¿Cuánto nos demoramos en un transporte desde la mina
hasta la estación de La Joya, con un camión cargado 1 hora 30, con un camión vacío o de retorno solamente 1 hora. Y con el tren demoramos desde la estación de transferencia de La Joya hasta Matarani 2 horas y media, ¿no? El tema de la descarga, también empezamos con una descarga en Matarani de aproximadamente 3 horas, y ahora con la optimización a través del tiempo y el uso del nuevo modelo, estamos con un promedio de 2 horas, ¿no? Para todo esto, este es el modelo de transporte que nosotros utilizamos. Cargamos estas 6 ollas, como les dije, 14 minutos por camión, en la planta directamente mediante un sistema de fajas que con un chute alimenta cada uno de los camiones. Pasamos por la carretera privada. Tenemos 10 camiones en operación y 2 en retén, haciendo 6 viajes al día en turnos de 8 horas. Estos containers llegan a la estación de transferencia de La Joya, por medio de grúas son transferidos al tren. El tren de nosotros jala 16 plataformas con 4 containers cada uno, un total de 64 contenedores, que hacen tonelaje aproximadamente 912 toneladas por viaje. Y hacemos 6 a 7 viajes por día. De la estación de transferencia de La Joya es enviado directamente al puerto de Matarani, alrededor de 60 kilómetros de viaje, donde en un edificio de recepción, también por medio de grúas, estos contenedores son vaciados a 2 líneas paralelas que tienen unos chutes de descarga que por medio de fajas también pasa a un almacén central en el puerto de Matarani. Listo el producto para el embarque posterior a nuestros clientes. ¿Qué es lo que pasa con estos camiones vacíos? Pues sufren exactamente el proceso contrario. Los vacíos entran al tren nuevamente, son regresados a la estación de transferencia La Joya, y de la estación de transferencia La Joya pasan hacia la mina nuevamente para ser cargados. En realidad estamos apuntando a hacer un círculo virtuoso con este proceso. Todavía hay cosas que se tienen que mejorar en el tiempo, siempre hay oportunidades de mejora, pero esta operación corre 24 horas al día, los 7 días a la semana. Definitivamente, para lograr que este objetivo funcione, había que hacer inversión en infraestructura. En el 2015 se terminó de construir una carretera privada con una inversión de $35 millones, que va desde la unidad minera hasta la unidad de transferencia, la estación de transferencia La Joya. Ahí se nivelaron, excavaron y asfaltaron 33 kilómetros de carretera. ¿Cuáles fueron los objetivos principales que como decisión empresarial nos llevó a invertir en una carretera privada? Primero que nada, que las pistas y el tránsito público no se vean afectados por la baja velocidad con lo que estos vehículos tenían que viajar, ¿no? Tiene que ser una operación segura, como mencionaban hace un momento, por lo tanto la velocidad no puede ser demasiado rápido. Había que tener un mayor control de velocidad y las normas de tránsito, o en caso tengamos algún accidente, era una exposición a cero ante terceros, ¿no? Se necesitaba una plataforma para que estos vehículos de 6 contenedores con un peso bruto de 125 puedan transitar por medio de una carretera, y como saben, 125 toneladas de peso bruto exceden la norma nacional 058-2003 si lo tendríamos que poner en una carretera pública. El tope que tenemos para transportar por una carretera pública son 48 toneladas por vehículo, ¿no? Además, había que ver cómo optimizábamos el costo en una reducción en la distancia recorrida. Esta carretera privada nos permitió reducir en un 22% la distancia recorrida. ¿Qué nos trae eso? Ahorro de costos, menos combustible, menos llanta y un proceso mucho más rápido de transporte. ¿Qué pasaba con la estación de transferencia La Joya, que ya también existía? Definitivamente estábamos aumentando la cantidad de concentrado y el movimiento de todos nuestros equipos. Entonces, ¿qué necesitábamos? Ampliar la capacidad de recepción, transferencia tanto de los camiones como de los contenedores. Para esto fue necesario hacer algunas ampliaciones en infraestructura
y también nuevas construcciones justamente en La Joya. Es importante mencionar que esta estación de la transferencia de La Joya también es solamente de uso exclusivo para Cerro Verde. Lo que hicimos, inicialmente nosotros contábamos solo con una línea férrea, tanto para tren como para camiones. Lo que incluyó la inversión fue hacer una línea adicional para cada uno que permitiera al final lograr nuestro objetivo, que era incrementar la capacidad de recepción, la transferencia y la circulación de las unidades. Adicionalmente, todo este nuevo modelo de transporte incrementaba la cantidad de gente que iba a trabajar tanto en la parte terrestre como en la parte férrea. Había que hacer una inversión en darles mejor calidad de vida y mejores facilidades al personal de turno. Esta inversión incluyó también la construcción de un campamento, que es este, que no había antes, para todos los trabajadores de turno, tanto la parte férrea como la parte terrestre, que incluía otras facilidades como vivienda, comedor y distintos espacios recreativos. Finalmente, el puerto de embarque. Como mencioné hace un momento, teníamos que hacer una inversión conjunta y una alianza estratégica con el operador portuario para tener un nuevo muelle que nos dé las facilidades de embarcar la cantidad de producto que se tenía que embarcar entre las 3 mineras que estábamos en esta alianza estratégica. Entonces, para la ejecución de este terminal portuario, en la bahía Islay en Arequipa, más conocido ahora como el Muelle F, fue necesaria, como dije, la inversión conjunta con 2 mineras de la región que se encontraban en situaciones parecidas a nosotros. Una en construcción y otra en proceso de expansión. La infraestructura del Muelle F incluye básicamente 3 estructuras principales: todo el tema de vías de acceso internas, externas, las oficinas administrativas, salas eléctricas y un nuevo tramo ferroviario desde el patio Islay hacia el Muelle F. Antes existía este tramo ferroviario desde el patio Islay hasta el Muelle C. En el caso de Cerro Verde, este tramo ferroviario entra hasta el edificio de recepción que tenemos asignado y se divide en 2 ramas. Uno para todo lo que es el convoy cargado y otro para el tema del convoy descargado, ¿no?, que iba de retorno. ¿Qué contamos o qué tenemos en el Muelle F asignado para Cerro Verde? Un edificio de recepción, básicamente donde llegan nuestros trenes, que es donde se descargan los contenedores, y en comparación con el terminal anterior, incrementa en un 55% nuestra capacidad de recepción con respecto, como dije, al terminal anterior. Este edificio cuenta con un diseño que evita el sonido hacia el exterior, cuenta con un colector de polvo y un sistema de rejillas que generan una presión negativa. ¿Qué más tenemos en el Muelle F? El almacén más grande en capacidad de almacenaje. Tenemos 150.000 toneladas húmedas de concentrado de capacidad, que ha incrementado en un 46% nuestra capacidad de recepción. Además, el Muelle F cuenta para todos sus clientes con un sistema de fajas de 372 metros a una velocidad efectiva de embarque de 2.000 toneladas por hora, lo cual hace que se incremente nuestra velocidad de embarque en un 45% con respecto al terminal anterior, ¿no? Todo esto hace que la operación desde la mina hasta el puerto sea mucho más eficiente. Pero nada sería eficiente si es que no hubiera una cercana comunicación con nuestros socios estratégicos. Para el modelo que nosotros manejamos, no manejamos proveedores, manejamos socios estratégicos, tanto en la parte de transporte como en la parte de puerto. Nosotros trabajamos mucho en tener una buena relación entre las 3 partes y ha funcionado muchísimo. Hoy en día nos sentamos primero al comienzo, en el arranque de las operaciones, una vez a la semana, hoy 2 veces al mes, y ha funcionado muchísimo para que esta operación corra continuamente. Los beneficios principales de este modelo básicamente son un transporte de concentrado de cobre seguro, eficiente, menor impacto en la carretera pública, ¿no?,
Hemos reducido a cero el impacto de viajes justamente en la carretera pública. Tenemos un menor impacto al medio ambiente con el uso de nuevas tecnologías, tanto en los equipos como en el tema de emisiones, porque usamos menos insumos. Mayor seguridad del producto en los containers, los cuales van sellados y precintados. Estos containers viajan por una carretera privada, son transferidos al tren, y con eso disminuimos exponencialmente cualquier potencialidad de sustracción del producto. Incremento en la capacidad, como dije hace un momento, de recepción en el puerto de 55%, en la capacidad de almacenaje del 46% y en la velocidad de embarque del 45%. ¿Cuáles son los beneficiarios principales de este modelo? Me voy a exceder un poquitito en el tiempo, por favor. Primero que nada, Sociedad Minera Cerro Verde, porque hemos logrado tener lo que buscábamos: un transporte seguro, eficiente, sin impacto al medio ambiente y sin impacto a las comunidades y sobre todo a bajo costo. La ciudad de Arequipa y la región sur, porque hemos generado trabajo tanto a nivel en la parte de la construcción como en la parte de la operación. Las comunidades aledañas, que ya lo hemos dicho, cero impacto al medio ambiente, y a las comunidades y cero impacto en la carretera pública. Proveedores locales, porque trabajamos con proveedores locales para los temas de transporte, embarque y servicios derivados. Y los clientes finales, porque definitivamente tenemos una mejora en los requerimientos al tener una mayor disponibilidad de producto, una mayor frecuencia de naves y la entrada a este muelle sí de naves con mayor capacidad. ¿Y qué podemos concluir con esta presentación? Definitivamente el modelo que ha diseñado Cerro Verde hemos podido comprobar que ha sido eficiente. Si bien es cierto, lo hemos arrancado en septiembre del 2015, todo el año 2016 hemos podido medir su eficiencia y su seguridad. Tanto así que hemos logrado transportar casi 2 millones de toneladas húmedas de concentrado de cobre al puerto de Matarani sin registrar ningún accidente, ningún impacto al medio ambiente o comunidades, y hemos logrado cumplir todos nuestros compromisos comerciales durante ese año. Definitivamente, las inversiones en esta infraestructura han permitido un eficiente modelo de transporte desde la mina hasta el puerto de Matarani, y definitivamente también es necesario el mantenimiento de esta infraestructura para permitir mantener la eficiencia del modelo de transporte. Lo que queremos ahora es presentarles, para terminar, un video que muestra cómo es que funciona, ya hecho realidad, esta optimización de nuestro modelo de transporte.